queridos, esta semana es la semana de oración, de los 10 días de oración de la Iglesia Mundial. Y cada noche, cada día tenemos un tema diferente. Hoy estamos en la mañana. Mañana seguirá la semana de oración Liberados a las 7 de la noche por la plataforma Zoom. Ustedes podrán conectarse, no importa dónde anden, pueden ir manejando, nada más ponen el sonido, escuchan la alabanza y el tema y las oraciones. Es importante mantenerse unidos en oración. Así que todos quedan invitados. El tema que me tocó es uno de los temas, un tema que a veces uno trata de evitar, pero hay que presentarlo. Y le pedí al Señor, ayúdame a presentarlo con toda tu ayuda, porque se llama la iglesia alienada en Cristo. No es lo mismo alinearse que alinearse. Alinearse, hermanos, la alineación es algo interesante. Y tengo para ustedes lo que significa este término. Dice que es vincular algo o alguien a una tendencia ideológica, o colocar tres o más personas o cosas en línea recta sin que ellas fluctúen. O sea, en otras palabras, todos deberían ir en la misma frecuencia, nada diferente, no hay notas, bemoles y sostenidos, todo recto, hacia un solo mismo fin ideológico. Y yo digo, bueno, vamos entonces a presentar el tema, por la gracia de Dios. Y es interesante porque ese tema nos pone a pensar qué tenemos que hacer como miembros de la familia de Dios, alinearnos en la iglesia de Cristo. ¿Cómo alinear la iglesia nuevamente? No es fácil. Sin embargo, la iglesia sufre de diferentes cambios. Nuestra iglesia adventista del séptimo día está experimentando diferentes cambios. Y esos cambios tienen que ver con la unidad. Hagamos una pregunta honesta. ¿Hay unidad en nuestra iglesia? ¿Tenemos unidad doctrinal? ¿Tenemos unidad profética? ¿Tenemos unidad en el liderazgo de la iglesia? ¿Tenemos unidad en la adoración y la modernización? Hermanos, es interesante notar que somos miembros de la misma iglesia y poseemos el mismo credo. Tenemos un credo que se llama, o le llamamos, las 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Y estas 28 creencias están basadas en lo que Cristo nos enseñó y están en la Biblia. Son bíblicas. Y toda la iglesia mundial está de acuerdo con estas creencias fundamentales. Y no solo eso, la iglesia se reúne a nivel mundial en un gran concilio para revisar todo otra vez, por si acaso. Y la iglesia vota someterse a ella nuevamente. Las verdades son inmutables. Pero sin embargo, nosotros tenemos opiniones distintas. Como mencionó el pastor anoche, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Dentro de la iglesia hay personas que no creen en esta doctrina. ¿Y por qué no vemos otras doctrinas? Por ejemplo, el del santuario. Hay gente que no cree en la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Lo pone en tela de duda. Tienen más parecido a la creencia evangélica de que una vez que Cristo me perdona, que Cristo me salva, ya está todo hecho.
Y hay personas que simpatizan con esa posición. Incluso, voy más todavía más básico. Voy a hacer una pregunta. Si usted se sabe la respuesta, levante la mano. Si no se la sabe, no la levante, porque puede quedar mal. ¿Cuántos arcángeles existen en la Biblia? ¿Ustedes están de acuerdo con un solo arcángel? Muy bien. Pero saben que dentro de nosotros mismos no creemos que hay otros. El arcángel Gabriel, el arcángel Rafael, porque no tenemos claro la palabra de Dios. Escucho a las maestras de la clase de infantes decir a los niños que no te preocupes, cuando vamos al cielo vamos a ver el león y la oveja pastando juntos. Eso va en contra de nuestros principios, de la doctrina. Cuando nosotros vayamos al cielo vamos a estar por un periodo de ¿cuánto tiempo? 1000 años. 1000 años. Y yo no creo que allá estén pastando los animales ahorita mismo. Cuando vengamos a la tierra prometida. Amén. Y se recrear, ahí vamos a ver los animalitos. Pero siempre tenemos conceptos que no están claros. La música. No estamos claros en el concepto de la música en la iglesia. No estamos claros en el concepto de cómo dar testimonio visual de la indumentaria en la iglesia. Incluso usted va a una iglesia adventista del séptimo día y viste de una forma. Y te vas a otra iglesia y visten diferente. Y es permitido todo. Pero no es la misma iglesia, no tiene las mismas 28 creencias bíblicas fundamentales. Amén. Entonces, ¿dónde está la unidad? Y lo interesante de todo es que está el pueblo que es permisivo. Se hace de la vista gorda, no pasa nada y sigue adelante. Deja que la infiltración del secularismo entre la iglesia se llama sincretismo, por otra palabra. Y el sincretismo es peligroso. Por eso me tocó este tema. Yo no quería tenerlo en esta semana de oración, quizá otro día, pero no en esta semana de oración, pero me tocó. La iglesia adventista del séptimo día está enfrentando tensiones internas, debates doctrinales, aunque no se ha dividido, gracias a Dios, en múltiples denominaciones. Hay muchos focos de infección, personas que están en desacuerdo. En la Biblia se mencionan varios casos interesantes que lo vamos a mencionar más adelante. Pero vamos al libro de los Hechos y vamos a orar antes de entrar en materia. Querido Dios, ayúdanos, Señor, a comprender lo que es estar alineados en Cristo. Tu iglesia solamente tiene un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo Jesús, y que nosotros estamos subordinados, sumisos a la voluntad de Jesús. Por favor, Señor, guíanos esta mañana para saber cuál es nuestra identidad. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Hechos, cuando nosotros leímos el capítulo número 1, que es el capítulo casi que se va a estudiar durante toda la semana, es interesante que los versículos que se mencionan en el capítulo número 1, del versículo 6 al 8, dice así: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: ay, muchachos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Número 1,
Había estado los discípulos con Jesús durante 3 años y medio. Jesús es puesto en la cruz y todavía los discípulos no comprendían que era el cumplimiento de su misión en la tierra, morir por los pecadores. Estaban confundidos y llenos de terror y miedo cuando vieron a su gran líder clavado en la cruz. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces el Señor mismo tiene misericordia de sus discípulos. Él aparece a 2 de ellos que iban camino a Emaús y declarándole acerca del Mesías desde Moisés y a través de todas las escrituras, le dio y le confortó el corazón. Amén. Y creyeron. Después Jesús se queda con ellos todo ese tiempo, 40 días. Durante ese periodo de tiempo, el Señor les enseñó todas las cosas que todavía no entendían. Le llevó, imagínense, iba a subir, ya pensando que todo estaba concluido. El versículo número 6, 7 dice que ya reunidos ya para despedirse del Señor, y todavía le hacen una pregunta: Señor, ¿tú, el Mesías, vas a establecer ya tu reino? Y el Señor Jesús dice: no lo han entendido. A veces cuando nosotros no entendemos las escrituras, nos lleva a una mala práctica del cristianismo, una mala enseñanza, y a veces defendemos esa enseñanza y somos celosos y la peleamos. Tenga cuidado, hermanos, asegúrese de que lo que usted enseña es realmente lo que el Espíritu Santo nos enseñó, porque toda escritura apunta al Señor Jesucristo. Amén. Ninguna de las escrituras está fuera de la escritura. Cuando usted estudie la Biblia, no importa qué capítulo de la Biblia, trate de ver si está Cristo en ese capítulo. Si usted logra ver a Jesús en ese capítulo, el estudio de la escritura ese día habrá sido provechoso. Pero si usted no lo logra ver, arrodíllese y no pase al siguiente capítulo hasta encontrar a Jesús en esa página. Amén. Ese es el secreto. Los discípulos todavía no veían, si no fuera por la cruz y la ida de Cristo, ellos hubieran estado todavía esperando que el Mesías tomara las armas y colocara el reino de una vez y matara a los romanos. Pero no fue así. Sin embargo, el Señor le dice más adelante: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, ¿qué tipo de poder? Pero para poder recibir el poder, ellos tenían que estar unidos doctrinalmente, tenían que estar unidos proféticamente, tenían que estar unidos fraternalmente, como hermanos deberían amarse, quererse, todos los perdones, todas las reconciliaciones deberían haberse dado. Todos deberían estar alineados, siguiendo al mismo líder que Dios puso sobre esa iglesia. Todo alineado. ¿Saben por qué razón ellos no recibieron el Espíritu Santo? Estando Jesús 40 días con ellos, ¿por qué no lo recibió? Primero, porque la obra final de la obra del Espíritu Santo es la que lleva a la iglesia a predicar el Evangelio hasta la última tierra. Pero Jesús encarnado no podía llevar a cabo esa misión. Así que tenía que ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sí puede, dice que Él toma como templo suyo cada cuerpo humano, cada ser humano, y mora en nosotros, y a través de nosotros puede culminar la misión en todo el mundo. Amén. Esa era una de las razones. Pero la otra razón era porque el corazón de los discípulos, a pesar de haber pasado 3 años y medio con Jesús y 40 días más después de su resurrección, los corazones de ellos todavía no estaban listos, porque le faltaba la unidad fraternal. ¿Y saben cuál problema era? Esas viejas fricciones que tuvieron los discípulos. Note, aquí dice el capítulo número 1, versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto.
donde se alojaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Celote, Judas, hermano de Jacobo, y todos, ahora el versículo 14 dice, todos, ¿cuántos son todos? Todos. ¿Había una excepción? Si yo digo aquí, todos perseveramos en Cristo. Sí, pero será cierto, estoy dando una declaración afirmativa. Todos aquí perseveramos en Cristo. ¿Tienen dudas? Porque nos conocemos. Porque sabemos cómo están nuestros corazones. Necesitamos entonces estar bien con Jesús y bien con el prójimo. Y había un problema entre los discípulos. Ellos todavía tenían viejas rencillas. Esas viejas rencillas. Pastor, ¿cómo así que viejas rencillas? Ellos tenían allí, dice la cita del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles, que ellos tuvieron la más grande lucha de su vida en ese aposento alto durante esos 10 días. Y la única manera de poder vencerla, y no la habían podido vencer durante los otros 3 años y medio, fue allí en oración, unánimes, juntos. Por eso nosotros hacemos semanas de oración. Es bueno cuando la iglesia y los hermanos se unen en la semana de oración, porque la bendición también te alcanza a ti. No importa dónde estés, el Espíritu Santo toca el corazón de la gente. Y si algo no había sido tocado en esa semana de oración, el Señor se encarga, porque está viendo a su cuerpo, al cuerpo de la iglesia reunido. Amén. Dice la Señora del Señor que tenían problemas. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan cuando Jesús sanó al muchacho lunático? El que se estiraba al fuego y quería matarse. El papá le pidió ¿a quién? A sus discípulos que por favor liberara al muchacho del demonio que lo estaba persiguiendo. Y los discípulos que semanas anteriores habían ido de 2 en 2 y en el nombre de Jesús y en el nombre del Señor reprendían a los demonios, sanaban a los enfermos. ¿Cómo es que 2 semanas antes hacían eso y en ese momento no pudieron reprender el demonio que estaba en el muchacho? ¿Por qué? Porque estaban sufriendo el pecado de la envidia. Una cosa que no se ve, hermano. La envidia no se ve. Si me dijeran las manos de la iglesia, miren, no nombre a la gente que tiene envidia o no nombre a la gente, al menos orgullosos. Aquí está el lente que manda la asociación general. Colóquese los lentes, esos lentes le van a revelar quién es orgulloso y quién no. Díganme, ¿cuántos nombraríamos si usáramos esos lentes? Si existieran. Pues lo mismo pasaba con los discípulos. Y ellos, honestos, querían seguir a Jesús, pero su naturaleza los atrasaba. Y esa naturaleza la tenemos nosotros, tenemos que reconocerlo. No lo llegaron a reconocer si no fue en el aposento alto. ¿Saben por qué no pudieron? Por envidia. Porque en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 7, si no me equivoco, el 17, perdón, Jesús llamó a 3 discípulos, solamente 3 discípulos, para que fueran con él a un monte para la transfiguración. Si el Dios del cielo elige a quien Él quiere y no me eligió a mí, no quiere decir que Él no me ama. Él sabe lo que hace y por qué lo hace. ¿Eligió a quién? Pedro, Juan y su hermano Jacobo. Y se los llevó. Y los demás, y porque a nosotros no nos llevó. Estamos hablando del Hijo de Dios, al perfecto líder, al hombre que es sobre todo nombre, y de él dudado, porque él lo llevó a ellos. Dice la hermana White en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que eso fue uno de los grandes problemas que les quedó eso allí. Por eso, cuando llegó el momento de hacer la obra de Dios, no tenían el poder para hacerla, porque tenían la envidia en el corazón. Una simple envidia puede obstaculizar todo el poder.
O sea, hay que abandonar la envidia para que Dios pueda liberar todo el poder del Espíritu Santo que hay en nosotros. Amén. Mire lo que hace una cosa como esta. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro problema había entre los discípulos? Habían dos discípulos que la mamita llegó delante del Señor y le dijo: Señor, por favor, pon a mis hijos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en el reino de los cielos. Estamos hablando de otro tipo de tentación, ¿no? De puestos, de lugares. ¿Y esto qué ocasionó en los discípulos? Dice que ocasionó malestar. Pero si los discípulos hubieran estado quebrantados, humillados, hubieran sido humildes, no les hubiera afectado. Porque el Señor mismo se encargó de arreglar el asunto. Sin embargo, dice el libro de Marcos, el capítulo 9, versos 33 al 37, que esto llevó a los discípulos a estar discutiendo entre ellos quién iba a ser la mano derecha del Señor. Por eso que para que Jesús no los oyera y no los viera, dejaban que el Señor fuera adelante. Y el texto bíblico dice que se quedaban atrás. Y Jesús tuvo que pararse y decirle: ¿de qué discutían mientras que iban a tal lugar, allá atrás? Se quedaron calladitos. Si Dios nos hubiera dado el poder de poder escuchar lo que los hermanos conversan en sus casas y en los grupos, nos podríamos asustar. Pero yo quiero decirles algo, que Jesús, a pesar de eso, tiene misericordia de nosotros y sabe que nosotros seres humanos tenemos tendencias no correctas, pero que Él está dispuesto a sanarlas, porque Él da su sangre por esta iglesia. Amén. Y Él luchó hasta el final, hasta el momento en que ascendió a los cielos, todavía estaba la lucha. Y Él tenía la seguridad de que en el nombre de Él iban a vencer. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, porque si no, no descenderá el Pentecostés sobre la iglesia. Judas, había otro problema. Había un discípulo que era un ejemplo. Dice que Jesús lo amó y sabía lo que iba a ocurrir, pero lo dejó ahí. Pero él no estaba convertido en corazón. Y al final se reveló su verdadera característica. Mire, incluso comía la cena del Señor. Estaba allí y comió la cena del Señor. Se supone que cuando tú tienes un problema con tu Dios o un problema con tu hermano, tú no deberías comer de la cena del Señor, porque si comes juicio para ti mismo. ¿O me equivoco? No me equivoco, ¿verdad? Pero si comemos de la cena del Señor, es porque hemos reconocido que Jesús es el Señor de nuestras vidas y nosotros estamos sometidos sobre que nuestros pecados fueron colocados en la cruz del Calvario y que ya no debemos tener más preocupación por ellos. Entonces yo puedo ir libremente porque soy libre, o sea, van liberados. El Señor me liberó del pecado. Entonces yo puedo venir a comer de él. Pero Judas tenía ese problema. Pero este señor murió antes, tristemente. Él dice que él sacaba de la bolsa. Tenemos a Tomás, el incrédulo. Mire, Tomás ni envidiaba un puesto, ni señaló a nadie, ni discutía con nadie, y ni tenía problema con los demás. Pero el problema de Tomás, ¿cuál era? La duda. Hermano, tengamos cuidado con la duda, porque por causa de la duda podemos evitar que el Espíritu Santo libere todos los dones y talentos que tenemos para el servicio de Dios. La iglesia está frenada porque entre nosotros no estamos unidos. Los discípulos no estaban unidos, ni con Dios ni con ellos mismos. Necesitaban abandonar ese peso y ese pecado que los asediaba. Si la iglesia, si nosotros queremos que Dios haga descender el Espíritu Santo sobre nuestra iglesia,
yo soy el primero que debo quebrantarme ante Cristo. El verdadero reavivamiento comienza por uno, Amén. no por lo demás. Me acuerdo que una vez había una ilustración de un pastor que decía, sí, hermanos, había un predicador predicando el sermón y había una hermana diciendo, eso es para fulano, no sé qué, y eso, eso es para, yo sé para eso, ese sermón es para otro fulano. Hasta que cuando salió ella y saludó al predicador, le dijo, sí, pastor, muy bueno ese sermón, eso es todo lo que usted dijo, eso era para fulano, y para fulano, para fulano. Hermana, le dijo, hermana, usted preocúpese de lo demás. Ese sermón es para todos, para mí, para usted. Tómelo por lo que olvídese de los demás. Está pendiente de la vida de los demás. Por estar pendiente de la vida de los demás, usted descuida la suya. Bueno, deje de estar pendiente de la vida de los demás. Preocúpese por usted. Amén. Preocúpese de que usted y Jesús son amigos. Preocúpese de que usted y Jesús están bien, que usted y Jesús están alineados, creen lo mismo, adoran de la misma forma, que sirven de la misma forma y aman de la misma forma. ¿Amamos como Jesús ama? ¿Adoramos como Jesús adora? ¿Creemos como Jesús cree? ¿Somos leales como Jesús lo fue? ¿O nosotros estamos amoldados a la situación? Como en la escuela sabática mencionamos. ¿Qué fue lo que le pasó al hermano Díaz en Cuba? Le vino del seno de nuestro, no quiero ni decir ni la palabra iglesia, pero eso fue lo que pasó. Y va a pasar. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor como la brújula lo es al polo. Hermanos, aunque los cielos se desplomen, aunque el pastor Saldaña le diga, no, este no es el camino, este es un nuevo camino, un atajo, mientras tanto ustedes después piden perdón y vuelven de nuevo al camino. No me hagan caso. Todo cualquier evangelio diferente que se ha predicado sea anatema. Alineación es ponerse en línea con la verdad, en línea con Jesús. Pase lo que pase, esto soy yo, un hombre transformado por su amor y su gracia. Y si Él me salvó es para no volver atrás. Amén. He decidido seguir a Cristo. ¿Cómo dice el corito? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Pero algunos están como la procesión del Cristo Negro de Colón, mi país. Se dan 2 pasos hacia adelante y 1 para atrás. 2 pasos hacia adelante y 1 para atrás. A veces estamos así. No podemos dudar. Y ese fue el problema de Tomás. Todas estas cosas afectaban a los discípulos. Por eso no pudieron recibir el Espíritu Santo de una vez. Así que ellos tuvieron allí, dice la Biblia, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, hermano, es necesario que se cumplieran las escrituras que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas. Comenzaron a consultar las escrituras. Y no hay mejor salvaguarda que un cristiano que conoce su Biblia. Si yo preguntara en este momento cuántos de los que están, no me alce la mano, por favor, yo no quiero saber. Usted es el que debe saber. ¿Cuántos de los hermanos que estamos aquí conocen su Biblia? ¿Cuántos conocen toda su Biblia? No levanten la mano, levanten en la mente, por favor. ¿Cuántos conocen la Biblia? No la conocen. Entonces, ¿qué debe hacer? Conocerla. Porque los que no la conocen van a ser fácilmente influenciados, fácilmente engañados y fácilmente se van a desalinear con la iglesia de Cristo. Van a cometer errores. Vamos a relajar el evangelio para ganar las almas. Vamos a ser más permisivos para que nadie se vaya.
Por favor. No debe pasar eso. Si nosotros creemos que su palabra no regresará vacía, si nosotros somos fieles a ella, los frutos se van a ver. El Espíritu Santo se va a encargar de retener, de fortalecer y de ganar. Pero tenemos tanto miedo porque nosotros somos los que estamos manejando. No dejamos al Espíritu Santo manejar la iglesia. Si dejáramos al Espíritu Santo manejar la iglesia, nuestra iglesia fuera diferente. Es Jesús el que debe controlar todo. Miren cómo sigue diciendo el texto bíblico. Ahora vamos al versículo 21. Es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Entonces propusieron todos y dejaron que el Espíritu Santo eligiera a una nueva persona. Y lo que me gusta más es que el capítulo 2, el versículo 1, llegaron a la unidad en todo. ¿Qué dice el capítulo 2 del libro de los Hechos? Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? 50. Es la fecha, y prácticamente es una de las fechas de celebración judía, donde se presentaba ¿qué cosa? ¿Alguien sabe qué se presentaba ese día? Exactamente. Las primeras gavillas presentadas al Señor. Jesús era coronado en el cielo y se había llevado a los primeros resucitados con él. Estaba siendo entronizado en ese momento. Y él tenía, al ser entronizado, él tenía la unción del Espíritu Santo. Así como se ungía el tabernáculo, se ungió allá, y ese derramamiento del Espíritu cayó sobre todos los que estaban en armonía con Cristo. Se convirtieron en sacerdotes de Jesucristo. Y en primera de Pedro, capítulo 12, el verso 9, dice, ¿qué dice? ¿Alguien sabe el texto? Mas vosotros sois linaje escogido. Nos convertimos en real sacerdocio, un pueblo santo, con labios santos, con comportamiento santo, que se viste santamente. ¿Y para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Había caído, dice, pero ¿cómo fue que cayó? Dice, cuando vino el día del Pentecostés estaban todos. ¿Cuánto es todos? Todos. Unánimes. ¿Qué significa unánimes? Que estaban, todos creían en la misma doctrina de la Trinidad igualitito, no yo con una forma diferente que el de acá. Todos creían en lo mismo, todos creían cómo se observaba el sábado de igual manera, no diferente, igualita. En doctrina eran unos solos. No había uno que discrepaba y que estaba quejándose porque cómo era presentada la enseñanza. No, la doctrina, unánimes en que la iglesia era liderada por el Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios había colocado a los líderes, los cuales tenían que dirigir la iglesia. Si ustedes notan, esa es otra cosa muy importante que a veces ignoramos cuando la iglesia no tiene esto claro. La iglesia no tiene unidad. Mire, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versos del 3 al 6, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. San Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno. 1 Corintios 12, del 12 al 13 dice, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
Primera de Tesalonicenses 5 del 12 al 13. Reconozcáis a los que trabajan en vosotros y los tengáis de mucha estima y amor. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores e imitad su fe. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a vuestros ancianos. Romanos 15 del 5 al 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios. Y Colosenses 3 del 14 al 15. El amor es el vínculo perfecto que la iglesia necesita. No, pregunto, ¿nos falta amor? Entonces amemos. Pidámosle al Señor que nos dé, porque nosotros no podemos producir amor. Pero el Señor dice, todo lo que pidáis en mi nombre, yo os daré. Amén. Si usted pide amor por su prójimo, Dios lo va a dar. Amén. Y se lo va a dar abundantemente y sin reproche. Al igual que la fe, nos va a dar amor que tanto necesitamos para que cuando estemos todos juntos y unánimes, entonces el Espíritu Santo se manifieste en la iglesia. Amén. Yo quiero preguntar esta mañana, hermano, ¿cuántos de nosotros de ahora en adelante buscaremos, con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu, alinearnos todos en un mismo corazón, en una misma doctrina y en un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos esta mañana le quieren pedir al Señor, ayúdame a amar, ayúdame a ser obediente, ayúdame, Señor, a seguirte a donde quiera que vayas? Amén. Quiero hacer un último llamado. Ponte de pie si deseas hacer una oración de consagración para alinearte con Cristo. Vamos a alinearnos con el Señor. Ya llegó la hora. No podemos estar dudando. Debemos ser un solo cuerpo, una sola cosa, cantar una misma canción todos, no diferentes, todos la misma canción. Oremos. Señor, qué grandes pruebas tenemos, porque el mayor enemigo no es solo Satanás, sino nosotros mismos. Por favor, quebranta nuestro yo. Que sea el Espíritu Santo el que pueda restaurar los pedazos quebrados y pueda ser Cristo el que viva en nosotros. Amén. No nosotros. Que nuestra iglesia necesita mucho amor, pero no amor humano, el amor de Cristo. Amén. Transforma. Que ese día llegue pronto, para que nuestro Pentecostés sea real y podamos terminar la obra del Evangelio y no nos dé miedo hablar de ti y que podamos ir hasta los confines de la tierra para preparar un mundo listo para tu segunda venida. Para que nos identifiquemos como hijos tuyos, discípulos tuyos. Ni a izquierda ni a derecha debemos separarnos, sino mantenernos unidos hasta el final.